Bueno, moi boas tardes a todos. Estábamos esperando 5 minutos de cortesía, pero vamos a comenzar porque así aproveitamos para anunciarvos unha serie de actividades que temos previstas, especialmente no eido da arquitectura, porque este ciclo que comenzamos hoxe é un ciclo que chamamos arquitecturas para un tempo novo. Efectivamente, son arquitectos basicamente titulados na Escola de Arquitectura da Coruña, son alumnos, algúns como Alberto, uns bons alumnos que teñen moi bons recordos del, dando a coñecer precisamente a parte de arquitectura que todavía non está nos medios de difusión, ainda que a maioría dos que van a participar no ciclo, como Alberto e Cristina, son arquitectos que xa teñen moitos premios, moitos galardóns, están facendo obras interesantes. Hoxe nos vai a mostrar algunhas delas. Bueno, son arquitectos, como decimos no ciclo, para un tempo novo. Aquí en Galicia hai diferentes estratos de arquitectos, diferentes generacións, que claro, cada unha ten as súas características. Digamos, esta interesanos ahora porque están comenzando. Son arquitectos formados íntegramente na Escola de Arquitectura da Coruña, que é a Escola de Arquitectura única que hai en Galicia, e por tanto tamén é unha cousa bastante significativa, non? Parecenos que é bastante importante dar a coñecer a súa obra e poñelos un pouco na palestra, non? A Academia tamén ten esta función, non? De propagar a arte que se fai, aparte de outros cometidos de protección do patrimonio, etc., de asesoramento das administracións públicas, pois ten esta faceta, digamos, de divulgación cultural, que por eso se organizan estes ciclos. Entonces, para levar adiante, para levar a cabo esta labor de propagación, desde hai 4 anos ou 5, estamos esforzándonos en ter todos os martes unha actividade que chamamos o Martes das Artes. Houve esta interrupción obligada pola pandemia, pero está retomándose de novo con forza. Xa se levan celebrado este ano 2 actividades, e temos previstas 3 actividades máis interesantes, non? Que vos quería dar a coñecer. Unha é que se celebra o próximo martes 27 de setembro. É unha homenaxe que queremos facerlle desde a Academia a un arquitecto que tuvo un protagonismo moi importante en Galicia, porque foi un dos introductores da arquitectura do movimento moderno, xunto con Andrés Fernández Albalat. Este arquitecto de Vigo, Xosé Barbó, bueno, desgraciadamente xa difunto, e que non chegou a ser académico. Bueno, estamos intentando que a Academia lle dedique un dos anos, que todos os anos se dedica un ano a unha celebridade, a un artista en calquera das ramas que se integran na Academia: música, escultura, pintura, arquitectura, etc. Estamos, bueno, seguramente algún ano acabaremos dedicándoyo a Xosé Barbó pola importancia que tuvo a súa figura. Bueno, como digo, queremos facerlle unha homenaxe con un acto a celebrar o centenario do seu nacemento. Isto vai a ser, como digo, o próximo martes 27 de setembro, no que van a participar, vamos a participar, digamos, 3 académicos. Manolo Gallego Correto, académico de honra, honorífico, de honra, académico honorario. César Portela, que para entonces tamén será arquitecto honorario, porque hasta ahora non é, e digo isto porque vai a ser arquitecto honorario o próximo sábado. Este sábado vamos a ter a ceremonia de
de ingreso de César Portela como académico de honra. Se algún está interesado en asistir, vai a celebrarse no Pazo Ballón, que é unha obra emblemática precisamente de César Portela, un pazo moi coñecido por estar vinculado con todo o problema do narcotráfico, etc. E hoxe en día en propiedade dunha cooperativa de vinicultores da zona do Salnés, que están facendo un traballo exquisito de cuidado do pazo, de produción de uva autóctona, en fin, unha labor exquisita. E precisamente aí ese pazo está restaurado por César Portela. El elixeu ese lugar para facer a cerimonia de ingreso. Entonces, como digo, este sábado será cando César ingrese na academia. Seguramente tiña que haber ingresado hai anos, pero bueno, as cosas son así. Entonces, a partir do sábado será xa académico, por tanto vai a participar na homenaxe a Barbó como académico. A parte destes tres académicos, bueno, é o mismo, porque non dame hasta pouco de vergonza de citarme, pero bueno, tamén eu participo na homenaxe. E a parte deso vai a estar a decana do Colexio de Arquitectos de Galicia, porque Barbó, entre outras actividades que agora non vou a citar, foi decano do Colexio de Arquitectos de Galicia nuns anos difíciles da implantación do colexio, etc. Bueno, pois ese acto de homenaxe é o que se vai a celebrar o próximo sábado, 27 de setembro. Outro acto tamén interesante, tamén de homenaxe a un arquitecto e músico, Yanis Xenakis, seguramente menos coñecido, pero sí coñecido no mundo da arquitectura e moito tamén no mundo da música. Como sabedes, este é unha academia interdisciplinar e, bueno, hai unha sección de música. Bueno, pois este arquitecto Yanis Xenakis destaca no mundo da arquitectura. El foi colaborador de un gran arquitecto, ese sí máis coñecido, Le Corbusier, e no mundo da música porque foi, bueno, un dos artífices desta música contemporánea, que vamos a ter o gusto nesta conferencia que vou impartir eu mismo tamén, de contar coa interpretación dunha das súas melodías, unha melodía que dura, non sei se 8 ou 10 minutos, que vai a interpretar un violinista da Sinfónica, moi coñecedor da obra de Xenakis. E, bueno, pois tamén nos parece que é un acto interesante. Ese acto de homenaxe aos 100 anos do nacemento de Yanis Xenakis vai a ser o día 15 de novembro, aquí na Academia, non? E, bueno, sin máis, pois vamos a falar un pouco deste ciclo de arquitecturas para un tempo novo, que abrimos hoxe coa participación de Alberto Quintáns. Alberto Quintáns, este xoven arquitecto, pero xa moi destacado, traballa en colaboración cunha compañeira súa de Cristina Ansede, que desafortunadamente hoxe tiña programado un viaxe e non puido asistir, pero bueno, el vai a cubrir perfectamente a súa ausencia, e vai a continuar en próximos días, o día 4 de outubro, con un arquitecto xa moi conocido na Coruña, Carlos Pita, autor, entre outras obras, por exemplo, da remodelación da plaza de Ferrol diante do Ayuntamiento, unha situación moi polémica porque era un antigo aparcamiento subterráneo, semisubterráneo, que el propuxo demoler o aparcamento e convertirlo nunha plaza de terra con arbolado, non? O sea, este labor de recuperación histórica interesante, é o arquitecto que ganou o concurso para a remodelación dun dos pabellóns da fábrica de armas, que está agora en construcción para esta cidade das TICs, en fin, e outros edificios importantes, algún campo de fútbol promovidos pola Diputación da Coruña, etc. Profesor da Escola de Arquitectura. En fin, Carlos Pita é unha persona de máis edad que Alberto, pero tamén estudiou aquí na Escola de Arquitectura da Coruña, onde é profesor. O día 11 de outubro vamos a contar con un equipo de arquitectos de Santiago. Estes estudiaron, sin embargo, en Navarra. Elizabeth Avalo e Gonzalo Alonso, unha parexa
non sei se son parexa na vida real, pero vamos, son parexa na vida real tamén, e colaboran como arquitectos os dous, e bueno, destacados arquitectos en Santiago, tamén moi premiados, con obras moi importantes de remodelación de espacio urbano en Santiago, en fin, obras de centros de saúde como un aquí en Oleiros e algúns outros máis, non? E finalmente, o 8 de novembro, outra conferencia deste ciclo de arquitecturas para un tempo novo, de Carlos Seoane, arquitecto, profesor tamén da Escola de Arquitectura da Coruña, tamén estudiou aquí na Coruña, e, por tanto, vamos a decir, da Escola Galega, non? Da Escola, que moi destacado, colaborou na primeira fase de construcción da cidade da cultura de Santiago, en fin, últimamente moi premiado porque é autor de varios miradoiros espectaculares de remodelación de espacios naturais, que tamén nos parece que está un pouco na onda deste momento que ten a arquitectura. En fin, con estas 4 conferencias de arquitectos galegos e xóvenes, pois creo que damos unha visión panorámica de cal é a situación da arquitectura en Galicia nestes momentos, e creo que será moi instructivo e tamén moi revelador de cal é o momento da cultura. Eu, a Alberto, teño unha gran admiración por él, porque foi alumno meu, entendíme sempre moi ben, e creo que a obra del é unha obra moi singular e tamén moi interesante, que nos vai a explicar a continuación. Moitas gracias, Alberto. Aquí. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por la invitación, por muchas razones. Tenía preparado bueno, primero disculparme porque Chris no pudo estar aquí, y como os contaré, para nosotros el proceso de trabajo juntos es como una conversación continua, ¿no? Y entonces... vale. Y para mí, estando aquí, que es, como te decía, durante mis años en Coruña no habíamos conocido la academia, ¿no? No habíamos estado aquí, pero creo que para mí tiene una simbología especial estar en un sitio en el que hay esta transversalidad de las artes, digamos, ¿no? Algo que a mí me parece maravilloso y deseable, en un momento casi de pragmatismo, en el día a día, de un pragmatismo extraño, feroz, ¿no? En segundo lugar, un agradecimiento personal a ti, por mi parte, porque, bueno, pues como profesor, lo hablaba con Chris, ¿no? Yo sentía esta charla como las ganas de contarte lo que hemos hecho estos años desde que no nos vemos, ¿no? Y cómo te contaría, pues sin entrar en detalle, oye, que estamos metidos en esto, ¿qué te parece? Igual que cuando íbamos a clase y tú nos comentabas, ¿no? Hay una reflexión en esto también, que es que a veces digamos que la enseñanza se dilata en el tiempo. Quiero decir, hay frases que acabas y conversaciones contigo, con el profesor, ¿no? que las entiendes cuando estás ejerciendo la profesión en situaciones ya muy lejanas a aquel momento en el que estábamos en clase, ¿no? La charla la titulamos El entorno reflejado porque, y enlazando con cómo fueron nuestros inicios a partir de la escuela, lo que os decía, para nosotros nuestra forma de trabajar es una conversación continua, con dibujos, pero entre Chris y yo, sobre qué nos gusta, qué podemos hacer, todos los problemas. O sea, al final es un proceso dialéctico continuo, ¿no? Que no se acaba nunca. Y esta foto, que es de hace bastante tiempo, pero para nosotros yo creo que define muy bien, pues esto es en Serralves, es Dan Graham, y para nosotros esta escultura, o sea, el entorno reflejado es, digamos que lo que es la escultura en sí es la técnica, ¿no? La arquitectura en este caso, o el medio con el que expresamos o hacemos, ¿no? Estamos nosotros, pero entendemos que al final el resultado es la mezcla de todo, ¿no? Y un poco poner en resonancia
pues eso, el contexto o los reflejos en el momento en que se producen las obras o los trabajos. Hay un tema importantísimo que yo creo que es un poco, si hacemos un análisis de quiénes somos, Cris y yo. Cris es de Santiago, con todo su bagaje, y hablamos, porque vivimos, yo creo, en un tiempo que los símbolos han cambiado de significado, ¿no? O sea, los signos que nos rodean, ¿no? Y yo soy de Vigo, se producen, esto es bueno, es un poco una broma, ¿no? Pero esto es una obra reciente, la estación de tren, ¿no? El Vialia, ¿no? Entonces quiero decir que son mundos tan cercanos y tan lejanos, ¿no? Y que te ponen en el precipicio pensando en cuál es la nueva, cuáles son los nuevos símbolos o los nuevos significados o qué queremos expresar con lo que hacemos, o cuál es nuestra identidad, y hay cuestiones que se mezclan. Esto enlaza también, y vuelvo a estar en clase contigo, y que tengo un recuerdo, un buen recuerdo que tengo la oportunidad de contártelo ahora, ¿no? Y tengo una visión de que cuando hacíamos los proyectos en clase, vivíamos, yo creo que cuando estudiamos era una época todavía de manifiestos, de líneas editoriales, de crítica, como final del posmodernismo quizá, pero digamos que había como ciertos hilos editoriales, digamos, o o críticos, ¿no? en la arquitectura. No lo siento así ahora. En el mundo en general tengo la sensación de que todos somos como seres autónomos que flotamos en un magma y que las referencias no son tan claras, quizás. Pero sí había una visión, que es esto que recuerdo de tus clases, que era que las ideas se discutían y estaban bien, pero que había que buscar que se pudiesen realizar, es decir, cerrar. O sea, que la técnica acompañase a la idea y al proyecto, ¿no? Entonces, cerrar todo. Y esto enlaza con la historia de nosotros, cómo empezamos como estudio. Porque nosotros, cuando salimos, trabajamos en el estudio de Alfonso Peneda en Vigo. Después nos animamos a montar el estudio porque ganamos un concurso en un centro de salud en Santiago, pero vino la crisis, el centro de salud teníamos contrato firmado, se hizo, pero no lo hicimos nosotros. Para nosotros eso fue un shock, y había otro cambio, que era que para nosotros la vida era la arquitectura, o sea, el ejercicio en la calle, quiero decir, no había otro trabajo en paralelo que nos permitiese dedicarnos más al campo teórico y demás, ¿no? Y todo esto con este bagaje que digo de una arquitectura casi de la época de estudiantes, de manifiesto y de casi como ideas muy contundentes sobre lo que tenían que ser las cosas. Y esto, como decimos, fue nuestra primera lección vital, como de aterrizaje en la técnica pura y dura. Esto es la primera obra que os voy a enseñar, y que es ya de hace tiempo, de aquella época de la rehabilitación. Este es el Pazo de Fefiñáns en Cambados, ¿no? Entonces, de repente estábamos con todas estas discusiones arquitectónicas y casi teóricas, y aparece un edificio, nosotros empezamos a trabajar de Vigo, después en Santiago, y nos metimos en rehabilitación, y llega este encargo que te dicen que lo único que le pasa es que la cubierta está colapsando, que tiene esa pequeña curvatura, pues porque una de las cerchas ha colapsado, ¿no? Entonces, para nosotros esto es aprender lo que significaba aprender la técnica, ¿no? En este caso, restauración. Enfrentarte a un edificio con toda una historia, es como enfrentarte a un enfermo con toda una vida detrás, y que nuestra labor era el ser invisibles, ¿no? Y para nosotros en ese momento fue una lección radical, porque veníamos haciendo propuestas, o sea, que decir, pensábamos en otras cosas completamente distintas, ¿no? Esto es el interior, lo pongo como anécdota porque estas salas con una cubierta que había que hacer por completo, pero no podíamos tocar ni los falsos techos. Entonces el proyecto fue toda una indagación de cómo restaurar esta cubierta que se le habían comido las termitas, literalmente, ¿no? Y entonces fue una investigación maravillosa de la mano de un arquitecto vasco que nos enseñó a hacer injertos, pero no injertos de carbono, sino injertos de madera, porque este es un carpintero alemán
un carpintero de armar, especialista en estructuras, sabía más que nosotros, ¿no? en estructuras de madera. Aprendimos muchísimo, y lo que aprendimos es a respetar pues unas vigas que tenían 400 años y que no podíamos desmontar y hacer una propuesta pues de arquitectura nueva. Pues eso, clasificando, reordenando y proponiendo pues el mismo elemento renovado, ¿no? Este es el resultado, que es nada, es como que allí no ha pasado nada, realmente no hay nada, ¿no? Para nosotros hay mucho, que es el aprendizaje y esa técnica, ¿no? Y este es el resultado, o sea, quizás el mismo que había antes, ¿no? Aquí se ve mejor. Reutilizando teja, además. Entonces esto fue una lección que yo creo, hoy es aprovechar esta reflexión porque con el tiempo lo entiendes mejor, ¿no? Qué significó esto en nuestro trabajo. A partir de ahí doy un salto temporal al año pasado, vuelve otra obra similar, esto es el convento de Herbón, en Padrón, que lo que nos tocó es el claustro estaba, bueno, por pudrición y también por termitas, estaba colapsando, problemas de aguas y otra vez lo que nos tocó es ser silenciosos y limpiar, y que es restauración pura y dura, de devolver pues eso, todo el entramado de madera con las mismas maderas originales, despieces. Bueno, este es el acceso al coro, esto es el resultado, ¿no? que nosotros, pues es lo que decimos el trabajo de cirujano, ¿no? Y esto es el lado digamos, de la técnica. Y el aprendizaje de esto es que es cuando te enfrentas al antes y el después, o cómo tratar estos edificios, pues lo pensamos como cómo afecta en el resto de las obras el paso del tiempo, ¿no? Con tecnologías que muchas siempre han sido las mismas, otras no, pero que al final el proyecto o el trabajo que haces implica el considerar eso, la erosión del tiempo, digamos, ¿no? Y esta imagen nos vale para introducir pues trabajos ya de rehabilitación que trabajamos mucho en Santiago, en el Casco Bello, pero que ya son, digamos, son obras de rehabilitación, pero obras nuevas, entonces donde empieza a haber ya una arquitectura propuesta por nosotros, ¿no? Esto es una casa en Sar, una vivienda en Sar, que es esa pequeñita, es esa pequeñita que veis ahí enterrada, que claro, es una casa para unos amigos, y nos dicen que qué posibilidades se puede ampliar casi a la crujía de la vecina de la derecha, y que quieren hacerse una casa ahí, pero claro, tiene la complejidad de que está enterrada, de la luz, de que es muy pequeña, y qué podríamos hacer ahí, ¿no? Esto es lo que se veía dentro en esa fachada trasera, el galpón que había atrás, esto no sé qué hice, vale. Entonces, el proyecto fundamentalmente era buscar luz, ampliar la casa, pero que tuviese luz, ¿no? Y de hecho lo pasamos fatal porque eran amigos y nosotros creíamos que era posible, pero bueno, nunca sabes hasta que se produce este momento que fue fundamental, que es la excavación para encontrar el espacio de la casa, ¿no? Y que es el origen, digamos, de todo el proyecto. No sé qué hice. A ver. Bueno, así. Perdonad porque... A ver. Bueno, gracias. Pedro más. Bueno, nada. Lo que os decía, entonces, enlazo esto, estoy saltando en el tiempo, pero ahora lo pienso y en mi conversación contándote lo que hacemos, digo, lo que hicimos en esos trabajos, que es solo aprender cómo trabajar con esos materiales, después
es como que ya aprendiste la técnica y en estos proyectos la aplicas y te concentras pues en otras cosas. Aquí era el intentar meter luz en toda la casa, y eso es de donde nace todo el proyecto, ¿no? Y lo que os decía, el momento de vértigo es en la excavación, que fue complejísima, con una roca bastante peligrosa, y con el padre de nuestros amigos diciendo que él no iba a volver por allí porque estaban locos, que iban a tirar el dinero, que aquello era un pozo, ¿no? Entonces, bueno, sentíamos bastante esa presión. Ahí está, perdona. Vuelvo. Entonces, la imagen que nos gusta ver siempre es cómo cuentas el esfuerzo que hay detrás, aunque quizás no tengas que contarlo, ¿no? Porque después es simplemente una casa. Pero para nosotros la alegría fue este patio, ¿no? Que es el que organiza la planta baja de acceso desde la calle, digamos sótano, que se entierra contra el jardín atrás, un jardín maravilloso que llega al muro de Belvis. Estoy en la cocina, esta es la cocina, este es el patio que organiza desde abajo la salida al jardín, con el salón al fondo, bueno, con un lucernario, digamos, para iluminar y que llega a ser realmente la luz hasta abajo, con carpinterías de madera de una altura ya bastante considerable, con la idea de que se pudiese incorporar el patio, digamos que toda la planta baja tuviese acceso al exterior. Este es el patio, esa es la medianera de la casa existente, y este es el patio que organiza la planta baja. Esto es la planta 2, son las habitaciones, la planta 1, perdón. Son las habitaciones con salida directa desde la habitación principal, y esta es la visión de la cocina y la habitación arriba, ¿no? Que es, digamos, el nuevo alzado interior. Bueno, planta baja con acceso desde la calle, con el típico embaldosado santiagués, versión moderna, pero con estos problemas de altura que hace que tengas que cambiar la dirección del pontonaje para poder acceder a la cabezada de la entrada, ¿no? Pero recuperando el espacio de portal previo a la entrada de la vivienda, y después la escalera que gira y sube alrededor del muro preexistente de la vivienda, que queda ahora en el centro y que es el del que se mantiene el arranque original, ¿no? La escalera sube encima del muro y es la que organiza, bueno, estas las habitaciones que dan a la calle, aprovechando la sección y utilizando la escalera como túnel de luz también para ir iluminando todas y cada una de las estancias, ¿no? Esta es la escalera desde el vestidor de la habitación que lleva al bajo cubierta, y un pequeño patio también que deja el resto del otro lado del muro, y también con la obsesión de que la luz llegue hasta la planta baja, que era nuestro objetivo desde el principio. Y esta es la vivienda que enlaza con el tema de ser casi invisibles, ¿no? Que nos gusta, que al final es pues se restaura la fachada original tal cual, con las ventanas y demás, ¿no? Digamos que el tesoro queda dentro, escondido. Y enlazando con todo esto, porque todo esto tiene que ver con rehabilitación y patrimonio, aparece una obra que es unos lofts en Santiago, en la Plaza de Vigo, que es un antiguo local, que era una antigua oficina de seguros, y que ahora la propiedad decide utilizarlos o propone plantarlos para vivienda. Y esto es lo que nos encontramos, un loft con una altura 370, creo que tenían una altura importante, bastante interesante, con el problema que es que las viviendas venían tasadas, el número de viviendas, por el frente que disponíamos a la calle. Esto es lo que teníamos, esto es el vaciado, y el planteamiento básico, habían 4 viviendas, y otra intención que teníamos es cómo hacer que llegase la luz, cómo aprovecharlo, porque tenía mucha parte trasera, digamos, que es donde van todos los usos auxiliares, y había un planteamiento que de inicio que era muchas veces con estos edificios antiguos hay una cosa que nos marca mucho, que es todas las estructuras, los artesonados, y aquí nos apetecía poder valorar, utilizar toda la altura, ¿no? Poner en valor toda la altura del espacio. ¿Y cómo lo puedes hacer? Tienes que tener una referencia de escala, porque si todo es homogéneo no tienes esa sensación de proporción, ¿no? Bueno, el planteamiento es
todas las zonas son 4 lots, 2 en las esquinas con habitación independiente y 2 centrales, en el que la habitación no es más que un espacio un poco más elevado, es decir, utilizar las distintas alturas para separar los espacios, y detrás todas las zonas servidoras, lavandería, baños, almacenes, trasteros y demás, ¿no? Y aquí jugábamos, utilizamos un espacio intermedio que es el de las cocinas como filtro y elemento que te comprime a la escala para después que llegues al salón y percibas toda la altura y la escala que tienen los salones. Y aquí hay otra vez despieces y elementos que quizá tengan que ver con todas estas obras anteriores que os he enseñado, y tiene que ver con otras que os contaré después, ¿no? Son cosas o soluciones que se repiten, ¿no? Pero que nacen al final de ese lenguaje que vas adquiriendo, ¿no? Bueno, esto es lo que decía de la franja de la cama elevada, la zona de aseo en uno de los centrales y la zona del salón-comedor con el gran ventanal a la calle, con el acceso por aquí, ¿no? Hay un desarrollo constructivo bastante preciso y esto es lo que me interesaba enseñaros, ¿no? Que se ve claramente. Estoy en la zona de salón con una zona de altillo que en este extremo, a la izquierda tengo una habitación y ese es un altillo que pues el día de mañana tira un colchón, algún invitado, niños y lo utilizan, ¿no? También utilizar los espacios residuales también como una posibilidad, ¿no? Este es el intermedio, que por esa escalera se sube a la habitación, digamos, a la zona de cama. Y el siguiente, y esta es la misma fachada desde la calle, ¿no? Y la idea que siempre tuvimos de cómo poner en valor o cómo percibir todo lo que es la altura y la necesidad de esa textura o de poner en valor el techo, ¿no? Todo es estructura de castaño, menos el panelado intermedio, que es una madera mucho menos beta, más suave, y Miroc. Y este es el resultado, digamos, del espacio principal de los lots. Al final, la obra se convirtió en una partitura muy clara, ¿no? En la que iba apareciendo distintas variables según la geometría, pero digamos que había un argumento global muy estricto, ¿no? Que después te da la máxima libertad a la hora de solucionar los problemas específicos. Este es el acceso en uno de los lobes extremos, desde la escalera del altillo. Esta es la entrada en uno de los intermedios, que se ve el espacio de la cama arriba con una mesita de estudio, a la derecha está el baño y después ya pasarías al espacio principal. La idea de que la cocina es un espacio más recogido. Hay una cosa que nos obsesiona, que es la idea de confort, y que muchas veces está vinculado a alturas, ¿no? A la cuestión de alturas y escala, pero también a las texturas. Bueno, os enseño distintas imágenes. Venía hablando de rehabilitación y de contextos muy marcados, y de repente llegamos a una hora en que realmente el contexto no existe, sí que existe, ¿no? Pero es lo que vuelve a esa imagen inicial del reflejo del entorno reflejado, ¿no? Y que nos gusta la idea de digamos, entender casi que esa primera aproximación que hacíamos en Fefiñans se convierte en la misma disciplina en cualquiera de las obras, entender realmente el contexto en el que trabajas, ¿no? Estos son unas oficinas que nos encargaron en Valga para una fábrica de perfiles de aluminio, de ventanas y también industriales, que se llama Slavesa, ¿no? Entonces tenían un problema que, bueno, esto es lo que nos encontramos allí. Querían hacer un edificio para hacer un muestrario y llevar pues, a los arquitectos y comerciales a enseñarles su producto, digamos una tienda, un showroom, y en vez de que cuando vengan a visitar la fábrica pues entren a bocajarro en el centro de la industria. Esto es la visión primera, pero esta es otra visión también posible, ¿no? Estos son los tochos de aluminio que llegan a la fábrica, que están esperando a ser extrusionados y convertirse en perfiles, ¿no? Nosotros intentábamos escaparnos de esto, ¿no? Que era
el showroom o los espacios a los que nos tenían acostumbrados, ¿no? Éramos capaces de entender cómo alguien nos iba a enseñar lo que hace en un contexto tan terrible, ¿no? Es decir, el museo pone las obras en valor, tú cuando haces una comida, quiero decir, todo tiene que ayudar y bueno, había como cierta dejadez en esto, ¿no? Siempre decíamos que en una de estas visitas que nosotros como clientes hacíamos a las fábricas, a veces lo más impresionante son las cuestiones tangenciales, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en Cinsa, pues ver cómo entraba esa luz, ¿no? Estos paisajes industriales que a veces son tan impactantes, ¿no? Y no sabíamos cómo se hacía eso, pero sabíamos que eso era lo que buscábamos, ¿no? Entonces pensábamos, esta es una metáfora de decir, oye, si aquí hacemos el aluminio, es como las velas, utilicemos el material o la materia prima y llevémoslo a la máxima tensión y a su máximo exponente técnico y formal, porque al final acaban siendo lo mismo. Otra vez los tochos. Esto es otra cuestión, ¿no? Que no es un polígono, es un espacio industrial que va creciendo de agregación de parcelas de los propietarios y que de repente lo que era una casa se convierte en una industria. Por lo tanto, el contexto, o lo que decía antes, cuáles son los signos o a qué te agarras o qué es lo importante allí, ¿no? El tema es que estas fábricas, el proceso es que iban anexionando parcelas y haciendo un muro, ¿no? Un muro infinito de bloque que cerraba las fábricas. Y el problema que tenían es este esquema que veis aquí, que era todo un muro y una entrada de camiones. Entonces, y que no tenían dónde aparcar. Y toda la industria detrás. El planteamiento era separar la entrada del servicio de industria y la entrada al visitante, digamos, incluso al trabajador de las oficinas. Entonces lo que planteábamos es romper el propio cierre de la fábrica, elevar una plataforma que es la plaza de acceso, pero también porque era una zona inundable, para poner en valor el edificio y construir con lo que construyen allí, que todas las naves son de prefabricado de hormigón, y después utilizar su material para cubrirla, que sería el vidrio y el aluminio. Esta es la propuesta. La idea era coger su muro, su geometría del muro, que la metemos dentro, y es con el que, digamos, que da esa línea que es como hacer papiroflexia con el muro de ellos, conceptualmente, y encima hacer una carcasa con lo que se produce en la misma fábrica. Recordar otros proyectos, la forma de entrar, básicamente la ordenación es, voy a pasar por alto los planos, pero por si será mejor después, es entrada de camiones, parking exterior y entrada a las propias oficinas, que era la puerta, digamos, nosotros lo entendíamos como la puerta de acceso a la zona industrial. No pudimos hacer esas dos entradas porque yo creo que la historia de los muros en Galicia se merece un capítulo independiente, único. Realmente es una empresa familiar y había, o sea, esto que veis aquí, que significa romper este muro y conseguir hacer esta puerta, fue quizás el reto fundamental o sea, cambiar la entrada. Nosotros intentábamos abrir la fábrica al exterior, que era lo que el marketing les decía, oye, que la gente tiene que llegar aquí y tal, pero claro, se convirtió en un proceso cultural, es un choque muy interesante. Y aquí está el edificio, que es un atrio, o sea, básicamente es una planta baja de showroom, una planta alta de oficinas, y un atrio que entendía que era un espacio como un invernadero gigante, que era el acceso, con una modulación que nosotros le planteábamos que fuese un muro de pruebas de sus propios sistemas. Tienen un despiece y después le ponen agua, viento. Y este es el resultado. Como veis, la plaza está cerrada porque fue imposible intentar abrirlo, ¿no? Aunque la entrada ahora era el propio espacio acristalado, que tenía que ver otra vez con nuestra obsesión perdón, de un invernadero que hicimos en Santiago, en el Hotel Costa Bella, en un espacio ajardinado, en el casco viejo, pero que había temas que tenían que ver con este invernadero que acabamos haciendo aquí, que tiene un sistema de captación de calor con un aro inferior
y un aro superior que se abre y que se produce una ventilación. Se hizo un estudio con una ingeniería, lo tengo por aquí pero voy a pasar por encima. Y después lo que os decía de cada material intentar llevarlo a su máxima expresión o tensión con estas tangenciales, estas tangentes con el prefabricado de hormigón. Y es curioso porque la empresa de prefabricados ya tenía un modelo de nave que era la del señor Paco, que era de Eslavesa. Entonces para nosotros lo bonito es que este edificio lo hicimos con un sistema prefabricado como si fuese una nave más. Lo único que decíamos es que le hacíamos un traje de gala con sus propios productos. De hecho, esos perfiles se fabricaban allí al lado, ¿no?, en la propia fábrica. Y la idea es que llevarlo a la máxima altura. Este perfil tiene 10 metros o 11 metros, es lo máximo. Bueno, es un valor para ellos, ¿no?, tener esas presas. Perdón. Esto es el funcionamiento del edificio, que ese atrio de entrada funciona como captador de calor y con una recirculación de aire calienta todo el edificio. En invierno pues calculamos que nos ahorrábamos en torno a un 25% de la calefacción. Bueno, más detalles. Este es el estudio térmico, porque lo que os decía antes es yo creo que no entender. Quizá el gran aprendizaje para nosotros en la crisis es entender el oficio, y el oficio tiene que ver con digamos, cierta seriedad en los planteamientos, pues el acristalamiento, la temperatura que vaya a haber en ese espacio interior y bueno, que no se muera la gente ahí dentro, ¿no? Entonces, este es el espacio, bueno, la obra finalizada. Paso rápidamente. A la derecha es el auditorio, esta es la trasera del edificio, que salen las oficinas, bueno, bastante, es el prefabricado y el aluminio, y no hay más. Esto es la vuelta al edificio y el acceso, que esta es la escalera que lo ordena, ¿no? Al fondo está el showroom en el que se enseñan los perfiles, el auditorio con todos los techos hechos con su perfilería, un techo acústico con los propios perfiles, la transición al showroom, va subiendo, hay una sala intermedia de reuniones, marcando también pues esos ventanales que van marcando las distintas estancias del edificio. Los techos es el propio prefabricado, la sala de reuniones, ¿no?, que decían que es como estar en un barco, ¿no?, que ves todo. Y también es como recuperar la relación con el entorno, ¿no? Digamos que las casetas y el campo de fútbol, todo eso acaba estando dentro del edificio. Oficina horizonte, muy acristalada, con núcleos, con trabajo por equipos, y todo el edificio es con materiales propios, ¿no? Y lo que nos parecía interesante, igual que cuando trabajábamos la madera, es que el propio sistema de construcción, enfrentarlos y digamos que el resultado son digamos, la crudeza de los materiales, ¿no? Ese es el pasador para subir, para mover el picar y demás. Bueno, pues entonces, como José Manuel ahí está enseguida, por decirte todo lo que estamos haciendo, corté muchísimo, si me extiendo por favor dímelo. Pero es curioso porque aquí estamos hablando del prefabricado, hablamos de contextos a veces muy claros, pero sí es cierto que, bueno, cuando podía esa foto de Vigo inicial, a veces en el contexto no sabes muy bien cuál es la respuesta, ¿no? Esto es una obra que tenemos ahora en marcha, que es un edificio de viviendas en una calle, en Pimargal, en Vigo, que es una calle en general no muy popular, en el sentido de que no muy agradable, ¿no? Y con esta situación muy típica de edificios muy dispares, con estilos muy diferentes, y que te toca en el medio, pues contar algo, ¿no? O saber qué haces, ¿no? Un edificio que la calle, pues eso, de tener 12 metros, sin ningún nada singular, quiero decir, esas ventanas, las vistas y demás, está orientada al sur, esta fachada, es esta de aquí, donde se ve este espacio, pero que al final descubrimos que era hacer dos edificios en uno, porque en cuanto pasabas de planta 3, empezabas a ver la ría entera, de lado a lado.
Esto no pretendo enseñaros la distribución, pero el tema es que nos encontramos haciendo dos edificios en uno con una complejidad de usos y estructura. Las viviendas, hay un reto que es evitar los espacios mínimos del hábitat, que eso cuando es una promoción es muy complicado porque al final es como la tarta, ¿no? Que la vas cortando y queda lo que queda. En planta baja bueno, núcleo central, 4 viviendas con una distribución pues la lógica, ¿no? Pero que enseguida, en cuanto estamos en planta 3, las viviendas se retuercen para ir a buscar las terrazas a la fachada noroeste, oeste, que son las vistas, que son 3 viviendas ya más grandes, pero que digamos que todo el programa cambia, ¿no? Con todo el lío estructural que es, digamos, cambiar de distribuciones en planta, ¿no? Y ya el sumum es el ático, que ya es todo a las vistas, ¿no? Que se come la ría. Entonces el comentario es que la fachada Pimargal es como el continuo urbano. Lo que planteábamos era un sistema de ventanas, pues en el medio son las escaleras, pero digamos no hay ninguna... O sea, nos gustaba, pues eso, construir más ciudad, ¿no? Sin necesidad de tener que contar ninguna historia especial. Sí, con un guiño que siempre... O sea, son paneles prefabricados, igual que los de Slavesa, pero con un guiño buscando texturas y profundidades que tienen que ver con todas las fachadas de piedra racionalistas y, bueno, modernistas que hay en Vigo, ¿no? Que nos parecía que casi era una de las identidades más interesantes de nuestro patrimonio construido en la ciudad, ¿no? Y que siempre el hueco no es un agujero en un elemento plano, ¿no? Siempre se trabaja las jambas y realmente le da profundidad a la fachada, y para nosotros esto es casi como una forma de integrar el edificio en la ciudad, ¿no? Casi avanzar, contar un poco en el contexto en el que estamos construyendo. Y después con estas obsesiones de que son prefabricados, que se apoyan en el lenguaje de los dinteles, o sea, no es piedra, es hormigón, ¿no? Pero un lenguaje tectónico bastante contundente. Y sin embargo el edificio, cuando se da la vuelta, es completamente distinto, ¿no? Ya el planteamiento es muy diferente, y otra vez vuelve a entrar lo que pensaba, lo que os contaba el edificio del entorno, que al final es el que marca muchísimo pues el objeto que al final estás diseñando. Y ahora ya para acabar, contaros, esto es una foto que nos encanta, que es que la naturaleza siempre está presente, ¿no? En la arquitectura también. Tuvimos la oportunidad de trabajar detrás del Ayuntamiento de Santiago en el espacio de San Fructuoso, que esto es un pabellón que había hecho Alfonso Penela, con el que trabajamos, que se lo desmontamos cariñosamente, porque el Ayuntamiento llamó a varios estudios de arquitectura cuando era lo del plan E para proponer, no sabíamos que lo íbamos a construir, qué podíamos hacer en este espacio que querían. Este edificio se iba a desmontar, era para un sacobeo y para 2 años, y duró 12, creo. Entonces, ¿qué podíamos proponer en esta plaza, ¿no? Y los distintos estudios que hablábamos en Santiago era, bueno, pues la historia reciente de Santiago son plazas duras, que no siempre fueron así, ¿no? Y esto era un espacio de transición, que es cuando se acaba Santiago, sale el camino a Finisterre, y eso, debajo está el espacio que se llama Huertas, ¿no? Entonces realmente, y el plan general nuevo, el plan general planteaba una conexión con Huertas desde este espacio de plaza, ¿no? Y nosotros barrenábamos en cómo introducir el verde o cómo hacer una plaza que realmente no era una plaza, había sido un mercado. Sí, esto es el Pazo de Oca. Había sido un mercado, pero y después un cementerio de peregrinos. De hecho, no podíamos bajar más de 40 centímetros. Nosotros no queríamos entregar la vegetación, y esto lo entendimos como un espacio de transición entre la ciudad que se acaba y que conecta con las huertas, y evocábamos la idea de los pazos tradicionales, que siempre en el entorno de la construcción había un jardín ornamental y después estaba lo que eran las huertas, ¿no? Pero digamos que había este espacio jardín ornamental
Nos parecía que era una idea que encajaba aquí, ¿no? que era el previo a las huertas, de esa transición. Y por otro lado había una evocación en el despiece. Esto es un jardín, es un laberinto de Buxo. Entonces, en el que se hacían pequeñas estancias, no lo entendíamos como una estancia única, y aparte nos gustaba recordar, esto fue un cementerio de peregrinos, el caminar entre losas, o cómo caminas en los cementerios, ¿no? Cómo son los espacios, que lo marca el tamaño de las losas existentes. Bueno, esto es el desmontaje, el paso a la propuesta, que es un laberinto en el que van apareciendo distintos espacios con mesas. Hay una fuente que recoge todo el agua, que canaliza todo el agua y lo lleva a un depósito de aluvión, y un sabre y la reutilización de la piedra existente, y marcando lo que era, marcando con los árboles lo que era el espacio del antiguo muro, como memoria de lo que fue el cementerio que allí hubo. Estuvimos la semana pasada allí y está destrozado. Desde el día 1 no lo han cuidado, aparcan el coche allí encima, tal. Hay una cuestión que nos parece interesante, que es que el Buxo, y esto enlaza con la última cosa que os voy a enseñar, el Buxo todavía está allí, la geometría, y al final el Buxo es como un material de construcción más, ¿no? La vegetación se convierte casi como en la piedra, ¿no? O sea que mantiene esa bueno, la dignidad geométrica, ¿no? del espacio. Y finalmente, esto ya es la última cosa que os quería, perdón por si me extendí, pero José Manuel, tienes que entender que tenía que contártelo todo, casi todo. Entonces, esto enlaza con esto que os decía de la vegetación casi como material de construcción, y esto es un trabajo que no está construido, que nos encargaron en 2022, después de Navidad, y que es la plaza de la capilla de Santa Liberata. Aquí está la iglesia grande de Bayona, ¿no? Esto es el casco bello y los tendales, que es un crecimiento nuevo bastante extraño, ¿no? Que aparece aquí frente de un campo de fútbol. Bueno, pues nos plantean la urbanización de la plaza de Santa Liberata, un espacio ahora bastante residual. Esto es lo existente. Os pongo esto simplemente para que veáis la miríada de texturas, de distintos pavimentos y épocas, y que se resume en esto, ¿no? Al final es un espacio pues que se ha ido deformando con el tiempo, han ido apareciendo cosas, y ahora completamente residual. Y nos plantean cómo reurbanizar esto. Encontrábamos fotos antiguas que bueno, se sigue haciendo la fiesta de San Cosme y San Damián, se sigue haciendo hoy en día, pero el espacio realmente aparecen volardos, la pelea con el coche, la señal, bueno, ya se ve. Y recuperábamos esta imagen que es el campo de Feira, ¿no? Y veíamos esos árboles ahí que realmente, o sea, parecía que no hacía falta más. Y otro, el plano del suelo, ¿no? Que al final es un elemento continuo en el que suceden cosas. Nuestra propuesta fue hacer un plano de suelo continuo, completamente continuo, sin aceras, es decir, todo un plano, y la vegetación es la que marcaría pues los viales, que se reducen en velocidad porque iban a cambiar direcciones. Hay todo un trabajo del tema de tráfico, y recuperar el pavimento blando de Sabre y la plataforma propia de la iglesia, ¿no? Entonces, digamos que simplemente es levantar un poco por aquí el terreno para que esto sea una horizontal completa, con un pavimento de Sabre, en el que aparecen escaleras, que son asientos que resuelven este plano horizontal que nos ayuda a desaguar el Sabre con sus canales, y digamos hacer el entorno propio de la iglesia un plano horizontal claro, ¿no? Para poner en valor el monumento, y también un espacio para los puestos de la feria y demás, ¿no? Y en el perímetro es un deambulatorio, digamos, un paseo que enlaza, porque esto es la entrada del Camino de Santiago portugués,
y que guía al viandante, al peregrino, hacia la iglesia mayor, ¿no? Y se produce un paseo perimetral. Lo que nos parecía interesante de esto, y enlaza con lo que os decía de utilizar la vegetación como elemento de construcción, planteábamos dos órdenes. Uno es marcar claramente la plaza, casi a modo francés, ¿no? Utilizar el árbol para marcar la geometría claramente en la plaza. Nos ordena también el tema del tráfico y demás, por no hablar de un problema claro de sombra, ¿no? En verano esta plaza se ha convertido en algo impracticable porque no hay elementos de sombra. Y recuperar la arboleda de menor escala, que es el campo de la feira. Y todo esto utilizándolo deliberadamente, no como un jardín silvestre, que sí lo hay en las plantaciones, pero usar las perspectivas, usar todas las perspectivas utilizando la vegetación, recuperar la perspectiva y el acceso a la iglesia mayor, que es el deambulatorio por aquí. Aquí se cruza a la capilla, generar nuevas perspectivas para enfatizar, digamos, el frente de la capilla existente. Desde la esquina abrir también para percibir pues la escalinata y el acceso, es decir, utilizarlo como si estuviésemos haciendo tabiques y estuviéramos definiendo el espacio claramente. Y después con una plantación que, o sea, es un pavimento continuo, que son bancos, y acompañar, digamos, en el paseo, ¿no? Pero básicamente es trabajar la plataforma continua, ¿no? Para también ordenar y evitar pues cuestiones de tráfico que todavía hoy siguen siendo bastante agresivas, ¿no? Y bueno, son más vistas de que al final el material de construcción se convirtió aquí en la vegetación. Y nada más, muchísimas gracias. Esto es todo. Una pena lo de San Frutuoso, ¿no? Porque era un jardín precioso, ¿no? Sí. Un laberinto. Yo creo que desde el principio hubo cuestiones políticas, porque en su momento ya... Vosotros habéis seguido un poco la traza del cementerio, ¿no? Casi, Sí. de las tumbas, que es lo que da origen a, digamos, ese trazado lineal, ¿no? Sí, había un planteamiento de base que dices, hay plazas que tienen sentido, que es la pavimentación, o sea, la plaza, lo que es el plano continuo, ¿no? Pero aquí no tenía sentido realmente, porque siempre era como un espacio de transición, y después está en cómo puedes calibrar el tamaño. Es decir, son salas de 3x3 en la que te sientas y está recogido, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una dejadez, o sea, bueno, porque aparcan los coches de policía allí, porque la fuente tiene un sistema de recogida en invierno, es decir, la fuente no hay que encender nada, pero en verano sí se enciende y recircula el agua para que los peregrinos... Pero bueno, supongo que son cuestiones naturales, ¿no? El tema es ver qué pasa después. Es también interesante qué pasa si lo descuidas, ¿no? Y qué es lo que queda realmente allí. Hace tiempo que no voy, pero que están muy altos los buses, ¿no? No hay limpieza, o sea, el otro día fuimos y había basura, literalmente, los coches aparcan encima de los parterres, ¿no? Porque las plantaciones eran todo vegetación vinculada al Camino de Santiago, hay toda una zona de aromáticas y demás. Quizás ahí pecamos de optimistas en el sentido de que, bueno, que no iba a haber, no es planta de temporada, ¿no? Pero un cuidado mínimo del sistema de riego y demás, no sé. Pero bueno. Sigue habiendo la cárcel allí. No. Había antiguamente, yo soy de Santiago y recuerdo que había una cárcel detrás del ayuntamiento. A mí No, lo que estaban son los calabozos en la planta inferior, o sea, justo el muro ese, los ventanales eran los calabozos que ahora están... Ahora son los aseos públicos que hay, que se accede por la bajada desde el Obradoiro. Curioso. Este es mucha labor.
Bueno, yo creo que es una discusión interesante y que fue un proyecto bonito, que fue en el contexto, o sea, Javier Fernández, que es arquitecto del Ayuntamiento de Santiago, hizo una labor para nosotros preciosa, que es coger un grupo de arquitectos, y él como director decía, oye, tengo problemas aquí, o sea, había un plano que decía, vosotros vais a trabajar en esta zona, nosotros nos tocó aquí, otros les tocó en Carretas, bueno, había distintas zonas, otros en Belvís, y entonces había un planteamiento que era que quizás las actuaciones no deberían ser cuestiones de autor, quiero decir que cada uno tuviese una decisión de mi pavimento va a ser blanco, tal, que quizás podría haber un criterio, ¿no? O cuáles eran los problemas, o cómo se podía urbanizar también un casco viejo, que no todo es infinito, quiero decir que tiene una transición hacia la ciudad nueva, ¿no? También por cuestiones, o sea, no todo puede ser piedra de 20, ¿no? Pavimentos de piedra impecables y soluciones. Pues, entonces se planteaban muchas cuestiones de este tipo, ¿no? Y después se empotraban directamente con las casuísticas particulares, pues yo sé, a otros les tocaba resolver la accesibilidad, pues en el convento de Belvís, pues mantener la accesibilidad a las viviendas y al mismo tiempo el banco, pero el coche y demás, ¿no? Y fue bonito por eso, por repensar, ¿no? Y también pensar que puedes proponer otras cuestiones, ¿no? Y aquí estaba el tema de la vegetación, ¿no? Porque de repente hubo una época en esta la petrificación de la ciudad, ¿no? Y que los árboles, la vegetación desapareció de los cascos viejos muchas veces. Bueno, no sé, la verdad es que para nosotros ahora lo veo y es casi un milagro que te dejen pensar en un espacio así. Y después había otra cosa que era bonita, que es cómo te relacionas con un muro que es una trasera, ¿no? Que es como el muro, decíamos, el edificio es el muro de contención del Obradoiro, realmente, ¿no? Es la fachada trasera, pero con una altura y una presencia bestial, ¿no? Y pensábamos en los árboles, bueno. Yo creo que fue una intervención muy bonita, interesante. Para nosotros fue... Fue la primera obra que vi ¿Ah, sí? vuestra, sí. Me gustó mucho, Sí, para nosotros yo creo que es de nuestras obras, para nosotros de las más importantes, yo creo. Hombre, y esto que has explicado de Exlavesa, ¿no? Este es además una empresa que ha crecido muchísimo, ¿no? Sí. Son los que compiten con Cortizo, ¿no? Están ahí, sí. Y claro, eso es una obra, claro, que es una manera de exponer sus productos, ¿no? Básicamente, ¿no? Este muro cortina tan alto, ¿no? Manuel, yo no sé cómo la hicimos, realmente. Lo pienso ahora y digo, porque realmente yo no sé si nos entendíamos cuando hablábamos, quiero decir, eso está ahí, no sé muy bien cómo. Fue bastante dura la obra, realmente. Pero fue bastante dura por cuestiones culturales, ¿no? Lo que os decía antes del cliente, ¿no? Nos decían, la vamos a aplacar toda de piedra. El tema de la entrada, de cómo te relacionas tal, pero la parte maravillosa fue, técnicamente fue una maravilla, porque trabajamos mano a mano con los que desarrollan el producto. Está claro que no es una empresa puntera, no es un Xuco que está haciendo muros cortina tal, ¿no? Pero lo que era una gozada es que estaban experimentando pues su nueva tapeta, el muro cortina, la estaban destruyendo al lado, ibas allí y probabas, ¿no? Y veías el perfil. Entonces, dentro hay cuestiones que yo digo son casi parte de la técnica, quiere decir que el edificio a lo mejor no las expresa, pero hay un esfuerzo. Por ejemplo, esta línea del cierre que entra, ¿no? Hay un muro cortina exterior, pero después se vuelve interior. Esa tapeta exterior-interior son elementos constructivamente completamente distintos, ¿no? El de dentro resolvía otras cuestiones, pero cuando pasas del exterior al interior, ese nudo era una locura. Y ahí pudimos hacerlo, porque era muy de estar encima, en el detalle y demás. Y creo que es el resultado, lo bonito es
que se nota, ¿no? Pues el tornillo ese que ponía, el dintel que resuelve el monocortina es un perfil industrial que usan para camiones, que es un HD de 500, ¿no? Pero que tú lo ves y dices, no, yo no puedo coger eso en acero, pero que lo levantas porque es aluminio, ¿no? Pero que la inercia en horizontal funcionaba perfectamente, es decir, que lo colocas allí y con 2 tornillos tienes resuelto el tal. Entonces, esto es casi como una cuestión íntima, quiero decir que, pero resolver eso es una, y verlo allí, ¿no? Es casi yo creo que se explica así, por esas cuestiones, ¿no? Que le da cierta, pues no sé, delicadeza o proporción, no sé. Pero sí, fue. Y después lo interesante de los procesos, ¿no? De que realmente hemos usado sus procesos. Porque lo de las naves es cierto, o sea, esta gente crece y mañana llama y dice, hazme una nave nueva. El arquitecto ahí no existe, ¿no? Y entonces es interesante que tú tampoco distorsionas mucho la conversación. Y dices, pues hacemos otra nave, pero vamos a cambiar pues el apoyo de... El único matiz es que pues, los pilares se duplican para poder hacer el atrio, ¿no? Pero que ya te acercas, el lenguaje ya es común. Y eso era importante porque si no era imposible construir eso allí. Entonces digamos que nace casi de un planteamiento, no sé cómo decirlo, bueno, de relación de aproximación o de cultural o el contexto de cómo se construye, aquello increíble. Después incluso hicimos una labor que no traje, que es, pues vieron esto y dijeron, joder, y digo, ostras, con lo que tenéis aquí podéis hacer esas naves, ¿no? Que están de trote, pues hacen unas fachadas maravillosas, que ya se mezclaba con todo el tema del paisajismo, el río está al lado. Pero bueno, es esta herencia que tenemos también, cuál es nuestra relación con el paisaje, ¿no? Aparece la industria, el paisaje no existe, obviamente, y es que al lado tienes un cogollo de casas que están cortadas porque la parcela de Paco creció, ¿no? Y tiene todo un conflicto alrededor, ¿no? Entonces, bueno... Es raro que les dejen hacer una nave tan grande, sí, porque ahora eso es obligatorio hacerlas en los polígonos. Ahora. Sí. Claro, eso es una herencia de hace tiempo. Y realmente es una industria con muchísimo, o sea, económicamente en la zona es muy importante. Sí. Pero son estas colisiones a las que estamos tan acostumbrados. Colisiones bestiales, vamos. O sea, una trama rural y de repente un corte pues, de hectáreas. No, esto es como Inditex, o sea, tú ves, por ejemplo, Cortizo, todas las naves y toda la industria de Cortizo, claro, es que es una industria que bueno, está extendida por toda Europa, tiene fábricas dentro de Europa. Y yo me imagino que estos de Exlavesa estarán siguiendo el mismo camino, ¿no? Sí. Porque tienen un crecimiento. Galicia, que no tenía una experiencia ninguna de aluminio, y de pronto estas dos empresas punteras que fabrican además unos productos extraordinarios, ¿no? Bueno, de Cuilla no, sí aplican, sí. Aplican o montan o aluminio. Estos son fabricantes de perfilería. Realmente, son todo el sistema, todo el mundo. Realmente es curioso porque ellos tienen tienen una parte que es increíble, tienen una parte de construcción, o sea, pero hay realmente interesante es la parte industrial, sí. Porque son muy fuertes en industrial, sí. Lo que pasa es una empresa son muy discretos, sí. Pero tienen empresas en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen distintas complejidades, pero veías radiadores de motores o extrusionados helicoidales, o sea, realmente la tecnología es impresionante, la capacidad que tiene. Y aquí siempre, y es curioso, yo creo que es lo más cerca que estuvimos, porque siempre, yo creo que es una discusión que hubo siempre, ¿no? Que pasa en Vigo, por ejemplo, tenemos toda la tecnología de naval, con pues ahora pues unas piezas complejísimas, las curvaturas, ¿no? Los dilemas del Guggenheim y demás, ¿no? Pero que realmente no se mezclan nuestros mundos. Y hay soldadores maravillosos, pero es decir, esa tecnología que está en tu ciudad o que tienes ahí al lado
no traspasa, no llega a tal. Yo creo que esto es lo más cerca que estuvimos de estas cuestiones, ¿no? Salvo que seas Norman Foster, que destruyen el perfil, ¿no? Pero era una conversación que saltaba. Muchas veces pasa también entre los arquitectos, ¿no? Estamos, pues los amigos de Santiago, digo, que al final es como que no sabes lo que están haciendo unos, realmente tienes una tecnología maravillosa a 20 kilómetros y no sabes que la tienes, que podrías disponer de ella, y que, pues incluso le decía yo, es que si tú a los arquitectos le dices que tienes esta capacidad, que puedes extrusionar, que tal, esto sería una bomba. Pero bueno, supongo que el mercado es un poco más complejo. Pero esto un trajo después, hicimos como un primo hermano, que hubo la feria en Madrid, hicimos el stand en Madrid, con los mismos sistemas del muro cortina y todo eso. Bueno, a mí lo que me parece interesante, que esto que te decía, es al final es como que la expresión, o sea, la expresión en sí misma no vale de nada sin el lenguaje, sin la técnica y tal, ¿no? Pero la técnica sola tampoco, ¿no? Y es como que es ese mundo intermedio el que nos parece realmente interesante, y todo nace pues mucho del contexto de cada obra. O sea, hay una experiencia personal, pero como decimos, es como que cada proyecto es una aventura, y bueno, eso quizás sea lo que más nos motiva de esta profesión, que por otro lado ya hemos comentado tantas veces que se vuelve cansina, ¿no? O de trámites burocráticos infinitos, pero es caso como esa intriga de a ver qué va a salir. Y, no sé. Bueno, enhorabuena. Muy bien. Mira, una cosa, porque la única obra vuestra que yo conocía era la de San Fructuoso. Y cuando me avisó José Manuel que veníais, estuve ahí mirando cosas en internet, y me llamó la atención una historia de lo de las guías esas. No sé si seguís funcionando con eso. No. Cuando fue la crisis y nos metimos en una asociación que es Guiding Architects, que es una asociación que nace en Berlín, con un profesor de Zúrich que daba clase de urbanismo y que se llevaba a los alumnos todos los años a una ciudad, ¿no? A estudiarla. Y acabó con otro socio de Berlín, montaron lo que es Guiding Architects, que es porque están a tope, que se dedicaban a hacer guías de arquitectura para arquitectos, a enseñar la ciudad desde el punto de vista del arquitecto, no solo los edificios, sino el urbanismo. Entonces, teníamos un amigo que estaba haciéndolo en Valencia, Boris, alemán, pero en Valencia, afincado en Valencia, y te hacen unas pruebas, o sea, éramos los socios en Galicia para enseñar la arquitectura gallega fundamentalmente, y es curioso, son escuelas de arquitectura pues alemanas o estudios de arquitectura que tienen como tradición, una vez al año invitan a todos sus componentes que elijan una ciudad y se vienen a ver arquitectura, bueno, y muchísima gente más, fundamentalmente del norte de Europa. Y entonces, como arquitectos les organizábamos, pues eso, Costa da Morte, Finisterre, arquitecturas tradicionales y nuevas, y era una aventura realmente interesante porque conocía a esa gente. ¿Ya no sigues? No seguimos por dos razones, porque no nos da la vida. Cuando empezamos a tener un poco de trabajo ya nos colapsaba y no teníamos colaboradores tal, y después hay una realidad que es el aislamiento gallego en cuanto a las conexiones de vuelos, porque muchos de los clientes de la red que venían pues porque han ido a Berlín, han ido a Madrid y dicen, bueno, pues me gustó la experiencia, voy a conocer Galicia. El problema es que muchos, parece una tontería, pero dices, no, voy el fin de semana o cojo el jueves, no podía. Entonces, de la red éramos los que menos teníamos, menos visitas. Entonces, es un trabajo que necesitaba dedicación exclusiva y sigue ahí. O sea, quiero decir que nadie siguió, no hubo gente que aplicase en Galicia, y mucho por esta cuestión.
es como que ahí nos dimos cuenta que todavía estábamos un poco lejos. Un poco lejos. Esto es una pena porque la verdad es que cuando viajas echas de menos muchas veces, ¿no? Alguien te hace una visita y te cuentan. Acabo de venir ahora mismo hace nada de Le Havre y echaba en falta, ¿no? Una visita de ese tipo, que alguien te cuente algo así. Y cuando lo leí dije, pues mira, esto aquí lo podemos contar, es mentira, no lo podemos contar. No, a nosotros nos dio mucha pena, pero además es genial, porque te vienen, yo que sé, 40 arquitectos de Múnich, que la última fueron el Club de Rotarios de Múnich, que el presidente era un arquitecto, un tío ya muy mayor, pero un personaje interesantísimo, que vinieron a Bayona, los llevamos a ver la ría. Una de las cosas que más les impresionó eran las bateas, ¿no? Que pues curioso, cosas que decían, joder, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace esto aquí? Veían el paisaje de las rías, todo eso. Realmente, o sea, esas visiones externas para nosotros también eran bestiales, ¿no? Y después también es cierto que nos veíamos en situaciones que decías que en el plano de arquitectura no sé cómo expresar esto, porque yo trabajo aquí y hay arquitecturas maravillosas, ¿no? Pero en general, si pienso en Vigo, yo soy de Vigo, pienso en Vigo y digo, ¿a dónde llevo a alguien aquí a enseñar una arquitectura que no sea paisaje, me refiero, ¿no? Porque, quiero decir, también querían ver arquitectura, pero había monográficos, ¿no? Otros eran que la fábrica de fachadas esto venía a Galicia y entonces pues les enseñaba las fachadas de Santiago, de Sillares o de todo esto, ¿no? Hacías un monográfico, pero muchas veces si salías de las arquitecturas así conocidas por todo, digamos la trama, la base, no vas a Santiago, estoy hablando, era duro porque te enfrentas a una realidad complicada. Yo por eso digo, ponía la imagen esta de Vigo, es un poco capciosa obviamente, ¿no? Pero porque es bastante desolador lo que está pasando a nivel de espacio público, por ejemplo, urbano, ¿no? Yo no sé si conocéis la actuación que hubo en la Gran Vía, pero a mí me daría vergüenza llevar a esta gente a ver esto, ¿no? No sé, es una opinión completamente personal, pero hubo un poco de esto también, que al final te desanima. ¿A dónde los llevo? Pues lo llevo a ver el hórreo de Carnota, lo llevo a... Vale, perfecto, eso lo tenemos, pero vamos a hablar de las ciudades, ¿no? Y ahí, claro, Santiago sí, siempre ganadora, obviamente, pero decías... Sí, en buena medida tienes que ir así, ¿no? Sí, sí. Que conste que al final te das cuenta y yo creo que eso es interesante y es una lección también, que aunque vengas a ver arquitectura, lo importante es la experiencia. O sea, quiero decir, venía a ver arquitectura, pero si la comida era buena... Bueno, pues nada, xa vimos uns anacos de arquitectura para un tempo novo. Seguiremos o martes que ven, como dixen, esta homenaxe a Barbo, que, bueno, será tamén aquí nesta mesma sala. E moitas gracias pola asistencia.